tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante. Dilo, levántate. Damos gracias al Señor porque nos acompañas este día en esta programación, donde no dudamos que el Señor estará bendiciendo tu vida. De una manera muy especial, damos gracias a todos aquellos que están acompañándonos en el programa de esta iglesia, la iglesia Getsemaní. Esperamos que te quedes estos momentos con nosotros. También queremos decirte que si tienes alguna petición, si tú nos quieres acompañar, en la pantalla puedes ver donde nosotros estamos ubicados. Estamos cerca de Bisonet y Hillcroft. Si acaso estás por esa área, por favor, acompáñanos, visítanos. Estamos trayendo la palabra del Señor y esperamos que si tú tienes alguna necesidad, si tú nos quieres acompañar, puedes visitarnos. También de una manera muy especial te hacemos una atenta invitación. Si tú eres líder de grupo, si tú quieres hacer algún retiro espiritual, tenemos un lugar en donde podemos te podemos estar comunicando con el pastor para que tú puedas hacer algún retiro que tú quieras. Así que también te pedimos que nos acompañes, como ya lo dije, así que recibe esta invitación. Así también mi hermana nos acompaña, ella les va a estar diciendo. Que el Señor les bendiga, hermanos, en este precioso día. Yo le doy gracias al Todopoderoso porque nos permite nuevamente estar en este lugar con el único propósito de aprender de la palabra de Dios. Y que le doy gracias también a los medios de comunicación de este canal, que el Señor los guarde y los bendiga grandemente. Y acompáñanos en esta programación. Mi hermana Esther. Así es, hermanos, en este día estaremos trayendo un tema que concierne ya sea a cristianos como no cristianos. Una de las cosas que nosotros podemos aprender es que el Señor siempre está advirtiendo a la humanidad sabiendo que hay un día que se aproxima, que nosotros tenemos que estar a la expectativa. Por lo tanto, el tema que traemos ahora está en el libro de Mateo 24, del 1 al 3, y estaremos viéndolo como señales que Cristo está a las puertas, hermano. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como podemos observar, hermanos, hace 2000 años el pueblo judío esperaba a un Mesías. Sabemos, como lo dijo el profeta Isaías, que vendría ese niño. Vino en forma de un niño, pero también entendemos que aunque él vino, los judíos no le conocieron. Vino, pero también dice que como él vino, así se fue. Le dieron muerte. Antes de darle muerte, sabemos que él les habló a los discípulos estas palabras. Sabemos, hermanos, que desde entonces, desde que el Señor estuvo acá, estuvo dando señales, estuvo dando que el Señor se iba a ir, pero regresaría. Muchos opinan que este capítulo quizás no es aplicable para la iglesia, pero nosotros podemos entender que aun cuando no sea aplicable para nosotros en este tiempo, porque antes de que el Señor venga, sabemos que nosotros seremos arrebatados. Este capítulo implica unas profecías que unas sabemos que ya se cumplieron, pero también otras están por cumplirse. Dice el versículo 2,
Respondió él y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto el Señor los predijo. Finalmente, sabemos que él, aun cuando los discípulos, cuando Jesús les dijo eso, ellos se quedaron atónitos. ¿Por qué? Sabiendo que aquel templo tan maravilloso que así había sido construido, sabemos que ellos, los discípulos, dice que ellos se maravillaban de las grandezas que habían, de las cosas que estaba ahí en el templo. Pero Jesús, como siempre nosotros podemos ver, Él no se impresiona por lo efímero. Él siempre va a lo eterno. Por eso es que Jesús les dice en este versículo, no os maravilléis. Ahí estaba profetizando que el templo iba a ser destruido. Finalmente dice que ellos, cuando pasaron al Monte de los Olivos, ellos le preguntaron y diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Una de las cosas que nosotros podemos entender acá es que el Señor, cuando les dice a los discípulos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. Y le preguntan también los discípulos, ¿y qué señal habrá de tu venida? O sea, ¿qué acontecimientos precederían a su regreso? Ellos estaban esperando, pensando en los tiempos, no del final, como dice acá, y del fin del siglo. Ellos no estaban esperando el final del cosmos, sino el final del mundo, sino de la era en que ellos estaban viviendo. Por lo tanto, por eso es que le digo, quizás muchos dicen que este pasaje no es para la iglesia, pero déjeme decirle, estamos entrando en un tiempo en el cual es muy peligroso y nosotros tenemos que estar apercibidos de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, acontecimientos en los cuales es una advertencia que nosotros tenemos que entender, que nosotros debemos de entender que todo esto que hay a nuestro alrededor, que se mueve a nuestro alrededor, solamente es una plataforma de lo que vendrá, de lo que Jesús profetizó en este pasaje. Y como para eso, nosotros, el Señor, hay señales, así como se lo dio a los discípulos, también a nosotros se nos da señales para que nosotros estemos percatados, apercibidos de las cosas que vendrán a este mundo. Como ya les dije, antes de que todo esto acontezca, antes de que estas cosas vengan a esta tierra, la iglesia será levantada. Pero como le digo, hay señales que el Señor quiere que nosotros entendamos. Y para eso yo voy a dejar a mi hermana Marina para que ella empiece a hablarnos acerca de cosas que vendrán a esta tierra, que no es lo que, como dice la palabra del Señor, la tribulación, pero el Señor siempre nos advirtió estas cosas, que en el mundo nosotros también íbamos a tener aflicción y por eso es que estamos viendo cosas que están pasando y hay cosas difíciles, pero esto es solamente unas cosas livianas para lo que viene a esta tierra. Por lo tanto, voy a dejar a mi hermana para que ella continúe con este tema. Me llama mucho la atención, hermana, aquí en el versículo 3, donde dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron para hacerle preguntas. Le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué habrá de tu venida y del fin del siglo? Vemos aquí, hermanos, en este versículo, en este pasaje de la Biblia, que aquí hay 3 preguntas bien específicas que los apóstoles le hicieron al Señor. La primera, hermanos, como decía mi hermana Esther, se refiere a que le dice, y estando él sentado, le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y se refiere, hermanos, a la destrucción del templo. Y vemos, hermanos, en San Lucas 21:20, donde dice su palabra, dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Esto sucedió, esta profecía, hermano, se cumplió
40 años más tarde, cuando los romanos vinieron y tomaron Jerusalén. Bendito Dios. La segunda pregunta, hermanos, es que le dicen, dinos cuándo serán estas cosas. Y en el versículo 4, el Señor le responde, les dijo, mirad que nadie os engañe. Ese mirad que nadie os engañe, hermanos, el Señor les hace énfasis, mirad. Porque el Señor sabía, hermanos, de que cuando Él se fuera de esta tierra, que subiera, que ascendiera al cielo, Él sabía todos los conflictos que iban a haber dentro de la iglesia, todo lo que iban a padecer sus apóstoles por defender, hermanos, el evangelio de Cristo. Y el Señor les dice, mirad que nadie os engañe. Y efectivamente, hermanos, después en la iglesia vemos, hermanos, que dice, ¿por qué el Señor les dijo, mirad que nadie os engañe? Porque siempre ha habido, aún dentro de las iglesias, hermanos, oposición del enemigo. El enemigo se levantó grandemente en persecución de esa iglesia. Tanto, hermanos, que dice su palabra que se levantaron muchos falsos maestros dentro de la iglesia, queriendo ellos cambiar el evangelio de Cristo, queriéndolo corromper, mezclándolo con otras enseñanzas. Y esa es una de las grandes señales que podemos ver hoy en día, como en esos tiempos. Dice que en esos tiempos, hermanos, se levantaron los falsos maestros, dice aquí en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque desde ese entonces hemos venido viendo a través de los tiempos que siempre ha habido apostasía, siempre ha habido, hermanos, porque vemos que se levantaron a través de los años, se han levantado muchas sectas religiosas, donde, hermanos, unas sectas niegan al Padre como Dios, otras sectas niegan a Jesucristo como Dios, otras niegan al Espíritu Santo como Dios. Y de eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque estamos viviendo en esos días. Fíjese que sigue diciendo la palabra en el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. El propósito de Dios, hermano, era de que su palabra fuera expandida, porque por eso le fue dado a los apóstoles, dice que es el evangelio del reino, el evangelio de Cristo que bajó del cielo, hermanos. Y el propósito de Dios era que este evangelio fuera predicado en todo el mundo, como lo podemos ver en el versículo 14 del mismo capítulo 24, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Los apóstoles, hermanos, cuando antes de que el Señor se fuera al cielo, ellos creían, como dijo mi hermana, que la venida del Señor iba a ser pronto. Pero el Señor les especifica bien, que les dice que la venida nadie la sabe, ni la hora ni el día, pero les da señales, hermanos, y es cuando les dice, mirad que nadie os engañe. Podemos ver, hermanos, que en estos tiempos también, como en ese entonces, han surgido muchos falsos maestros, falsas doctrinas, falsos profetas, donde están llevando al mundo a una confusión terrible. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidados, mucho cuidado, hermanos, de no entrar en ese vínculo que las iglesias, se puede decir, están entrando hoy, hermanos. Porque está entrando en un enfriamiento espiritual bien terrible. Uno de los ejemplos más grandes que la palabra de Dios nos enseña por medio de las Escrituras, la tenemos, hermanos, allá en Apocalipsis, del mensaje que el Señor manda a la iglesia de la Odisea. Fíjense que esta iglesia, hermanos, se caracteriza, se puede decir, con lo que estamos viviendo en estos tiempos, con la iglesia de estos tiempos. Porque fíjense que esta iglesia dice que se jactaba de ser rica.
y se jactaba de que no tenía necesidad de nadie. Y dice su palabra que el Señor le dice que no era ni fría ni caliente. Y le da, hermano, y le dice, no era fría ni caliente, sería vomitada. Dice, yo soy rico. Se sentía autosuficiente la iglesia. En estos tiempos lo que la iglesia está viviendo, y le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense cómo le dice el Señor a esta iglesia. Tenemos nosotros, hermanos, que entender, abrir los ojos, porque eso, hermano, es bien peligroso. Y le da una serie de advertencias a esta iglesia, porque Él no quiere, hermanos, que nadie se pierda. Él, cuando da estas advertencias a la iglesia, es porque Él quiere que nosotros sigamos, hermanos. Dice, hermano, advertencias a la iglesia, que de mí compre oro refinado, vestiduras blancas, que cubra su vergüenza y que se arrepienta, hermanos. Bendito sea el Señor. Voy a pasar a mi hermana Esther. Bendito Dios. Solamente quiero tocar ciertos puntos, hermanos, en los cuales dice la palabra del Señor en el versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí el Señor siempre está diciéndonos que aún todavía no es el fin. Una de las cosas que nosotros podemos ver en los últimos tiempos, hemos visto guerras, la guerra de Vietnam, la de Corea, la de Irak, una de las guerras televisadas por la tecnología, hermano, gracias a Dios por la tecnología que ha habido en estos últimos tiempos, porque entendemos que Daniel lo profetizó, que en los últimos tiempos iba a aumentarse la tecnología, hermanos, y entonces eso es lo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos. Qué bueno, hermanos, que a través de todas estas cosas que han habido, que han sido beneficio para la humanidad, pero que también nos llevan catastróficamente a ciertas áreas en las cuales nosotros tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. Fíjese que una de las cosas, hermanos, que cuando nosotros nos adentramos y vemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, las guerras que están habiendo, guerras letales, cuántas veces hemos oído y visto por la televisión, como le digo, esos armamentos, esos químicos que están siendo esparcidos para una nación, para un pueblo, hermanos. También podemos ver, si nosotros vemos a nuestro alrededor, hermanos, cuántas cosas. Fíjense que en el libro de Marcos 13:8 me llama mucho la atención que este mismo pasaje está hablando acerca que van a haber alboroto, dice la Biblia. Fíjense, se lo voy a leer rápidamente, dice la Biblia así: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán terremotos en muchos lugares y hambres y alborotos. Principios de dolores son estos son los principios de dolores que el Señor nos está advirtiendo en su palabra. Alborotos, cuánta gente alborotada, cuánta gente manifestándose. Esto, como le digo, esto influye para nosotros como cristianos, que nosotros estemos advertidos, que nosotros estemos al pendiente de lo que está sucediendo, pero también para aquellos que no están en el camino del Señor. Otra de las señales que nosotros podemos percibir es el incremento de la ciencia. Desde que el hombre conquistó la luna, hermanos, desde que puso un pie allá en la luna, hemos visto cómo ha avanzado, como le digo, esta tecnología que nosotros tenemos en la yema del dedo, en la palma de nuestra mano podemos tener la tecnología, pero también tenemos que tener mucho cuidado que de la misma manera como nosotros podemos, solamente con un clip, solamente con un pequeño tochoncito que nosotros le hagamos a un aparato, también de la misma manera la humanidad también está teniendo control de la misma humanidad del mundo, hermano. Así que nosotros podemos ver pero antes de que todo esto acontezca, dice, la iglesia seremos levantados. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que entender. Otra de las cosas que nosotros vemos a través de las cosas que está sucediendo es la inmoralidad sexual. ¿Sabe una de las cosas que me llama la atención en este pasaje de Lucas? Se lo quiero, leer, a donde dice que, obviamente,
Dice la palabra del Señor en Lucas 17:26, dice de esta manera, mire, gloria a Dios. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. También dice el 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó. Una de las cosas que nosotros podemos ver, que no es pecado que nosotros comamos, no es pecado, o será pecado casarse, por supuesto que no, pero así como en los días de Sodoma y Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue solamente la inmoralidad sexual, también dice que había esos tiempos eran de la indiferencia y la soberbia. Vemos nosotros en estos tiempos también cuánta indiferencia a la palabra del Señor, cuánta soberbia, cuántas cosas que se han levantado, pero dice que antes de que todo esto acontezca, hermano, cuando el hombre es indiferente a la palabra del Señor, cuando está sucediendo todo esto y dice, no, pues esta es mi vida, déjame hacer mi vida, haz lo que se te place. Según la palabra del Señor nos indica que esos preceptos el Señor los estipuló desde el principio. No es pecado casarse, pero ¿con quién se está casando? Se está levantando cosas que la iglesia debería de levantar la cabeza y saber que esa redención está cerca para la iglesia, hermano. Por lo tanto, la indiferencia, otra de las cosas que no sé si la hermana tiene algo que añadir para así nosotros irles diciendo otras cosas que nosotros como iglesia tenemos que estar percatados, hermano. Sí, hermanos, yo creo que las señales, es muy importante poner atención a las señales que el Señor dejó escritas, Señor, porque estamos viviendo en tiempo, hermano. Aquí en el versículo 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis. Dice, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos los desastres naturales que estamos sufriendo en estos tiempos, hermano, deslaves, tsunamis, volcanes haciendo erupciones, pero dice en el versículo 8 que todas estas son principios de dolor. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, a la palabra de Dios, porque dice que el Señor no dejó día ni hora. Pero como dijo la hermana, como en los días de Noé, será esos días cuando el hombre no entiende, hermanos, porque en ese tiempo dice que esa generación no entendió cuando Noé les estaba dando el mensaje que habría un diluvio. Y lo mismo está pasando, lo mismo sucede en este tiempo que estamos viviendo. Y el Señor les dice allá en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también nosotros tenemos que entender que todas las señales que el Señor dejó, todo se está cumpliendo, hermano, y que debemos poner atención. Eso dice allá en el versículo 8, dice que son principios de dolor. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, temiéndole al Señor, porque dice allá que la iglesia tiene que tener un verdadero acercamiento al Señor. Que todo lo que se está moviendo, hermano, no nos afecte a nosotros, que nosotros miremos con diligencia, con sabiduría, que miremos y caminemos hacia el propósito del Señor, que es la salvación. El Señor viene pronto, hermanos. Dice allá en 2 Tesalonicenses que el Señor dice con voz de mando, con voz de trompeta, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados en el aire. Qué precioso, hermanos, cuando ese día glorioso, pero tenemos que estar preparados, hermanos. Voy a dejar a mi hermana que va a concluir, hermanos, con el programa y el aleluya, gloria a Dios. Una de las cosas, hermanos, que también podemos observar es la economía. La economía está en declive, es una
Fíjese que en estos últimos tiempos, quizás algunos no se han percatado, pero hay muchos, ya sea ricos o pobres, que están preocupados por lo que está sucediendo acerca con la economía. Pero sabe una de las cosas, después de que la iglesia sea levantado, se va a levantar un personaje que les va a ayudar, y nosotros ya lo sabemos, hermano, por la palabra del Señor estamos apercibidos de que el Señor nos está hablando por diferentes cosas que están sucediendo. Por lo tanto, hermano, sabemos que nosotros, aunque la economía se vaya a pique, sabemos que desde que estuvo desde la caída de las Torres Gemelas, hermanos, la economía de los Estados Unidos, que es una superpotencia, ha venido en declive y ellos están preocupados. Los economistas van a buscar algún personaje que les ayude a levantar todas estas cosas que van cayendo. Muchas de las cosas que nosotros podemos ver que a través de esas compras masivas quieren levantarla, pero sabemos nosotros que solamente el pueblo no se está percatando, que se está endeudando más este país que ha sido una superpotencia por siempre, hermano. Pero nosotros no tenemos que estarnos preocupando tanto, sino por esa vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nosotros la mira la tenemos que tener puesta en Jesucristo. Amén. No en la economía, no en la superpotencia, no en las cosas, sino en la advertencia que el Señor nos está haciendo en estos últimos tiempos. Por lo tanto, yo en esta hora te aconsejo, si acaso alguno que me está escuchando, si acaso aquel que todavía no ha llegado al camino del Señor, puede empezar a ver y percatarse de que el Señor realmente está a las puertas. El Señor quiere levantar a una iglesia pura, limpia, sin Amén. Manchas y sin arrugas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, es necesario que nosotros, a través de todas esas señales, a través aún si la misma muerte viniera a la vida del ser humano, nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día y la hora, dice la palabra del Señor, que el Señor descenderá por su iglesia, pero tampoco no sabemos ni entendemos cuándo puede ser ese día para nosotros en particular, ya sea que ocurra un desastre, porque sabemos que esto está a la orden del día, hermano, pero también, querido amigo, tú que me escuchas, no creas que porque eres joven, que porque eres niño, que porque eres anciano, no, la muerte no hace acepción de personas, como también sabemos que si el Señor viniera esta misma día, esta misma hora, el Señor, aquellos que están apercibidos, aquellos que están viendo todas esas señales, quizás tú dirás, sí, es cierto, yo entiendo que esto puede ocurrir en cualquier momento, para que no te sorprenda ese arrebatamiento, aunque vengan estas cosas, esto que nosotros estamos viviendo solamente es, como quien dice, una probadita de lo que vendrá cuando después que la iglesia sea levantada. Qué hermoso va a ser para aquellos, si el Señor dice su palabra, que cuando su Señor viniere y lo haya haciendo así como velando, esperando esa venida gloriosa. Qué hermoso va a ser cuando el Señor venga por su iglesia. Por eso en esta hora yo te pido que tú vengas y digas al Señor, sí, Señor, tú me estás hablando, tú me estás queriendo dar ese aviso, aun cuando hayas caído, quizás en lo que hayas caído, todavía hay esa oportunidad. El Señor está dando esa oportunidad para aquel que todavía no ha llegado a los pies de Cristo. Por eso en esta hora yo te aconsejo y te pido que vengas al Señor y le digas, Señor, realmente yo quiero estar contigo. Vamos a orar para despedir este programa y darle gracias a Dios. Y ya te dije, si acaso tienes alguna necesidad, ven, acompáñanos, estamos ahí donde aparece, tú puedes llamar
a estos números de teléfono. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, por mandato tuyo, Señor. Oh Dios mío, hemos escuchado, Señor, tu palabra. Cada uno de aquellos que me han escuchado, Señor, que sea de bendición, Señor, y que puedan atesorarla y poder reconocer que tú estás a las puertas, pero estás advirtiendo, Señor, a tiempo, Señor, porque tu palabra dice que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Hoy vamos a confesar, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de